Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals España. Franco, ¿qué tal estás? Muy buenas. Marta, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, vigilando los mercados con esa sesión en rojo que ha arrancado en Estados Unidos, sumándose por tanto también a ese tono rojo que estábamos viendo en la renta variable europea. Y por cierto, en medio de la fotografía general que te voy a pedir que nos dibujes, ¿crees que los mercados están descontando con mayor fuerza un aterrizaje suave de la economía para este 2023? Porque parece que ese argumento sigue ganando bastante peso. Pues al parecer sí. Al parecer, al menos lo último que estábamos viendo, dejadme que os comparta pantalla un segundito, lo último que estábamos viendo era probablemente una sobrereacción. A lo mejor esto se veía, si ponemos gráfico de Europa, se veía bastante más, ¿no? Cuando hacíamos la comparativa entre Europa y Estados Unidos, sobre todo, antes de ir a Estados Unidos directamente, nada, un breve vistazo simplemente a Europa, pero ya no tanto a nivel técnico, porque ya hemos hecho bastante análisis las últimas intervenciones. Pero, ¿cuál es la analogía de Europa? ¿Por qué subió tanto Europa? ¿No? Esa sería la pregunta. Y luego esto lo vamos a trasladar, lo vamos a extrapolar justamente a Estados Unidos. Bueno, cuando algo, es decir, el mercado al final es experto en descontar a futuro todo lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, al final cuando vemos algo que puede ir a malas, puede ir digamos, a un escenario negativo, el mercado empieza a descontar mucho de ese escenario, ¿no? Entonces, al final lo que suele ocurrir es que cuando, digamos, acaba siendo malo, pero no tan malo como se estimaba, ese es un motivo suficiente para que el mercado suba, ¿no? Eso, además de, pues, otros detalles como que la inflación iba remitiendo, etcétera, etcétera. Bien. Si nos vamos a Estados Unidos y prestamos atención a esos niveles, aquí sí, que detallamos un poquito ese 4100, un poco ese intento de rotura de todo, digamos, de toda la estructura bajista que había tenido el mercado 2022, mercado bajista de libro. ¿Qué es lo que estamos viendo justamente hoy, ¿no? O mejor dicho, ¿qué es lo que estamos viendo desde principios de año? Esa sería realmente la pregunta. Ya no tanto hoy, porque al final lo de hoy, para empezar, es relativo. Estamos, bueno, es día lunes, al final el mercado pues ya no tiene tanto que digerir en comparación a la semana pasada. Probablemente tenga que digerir esta semana pues un poquito más de earnings, que si nos damos cuenta la semana pasada nosotros lo poníamos en segundo lugar. Bueno, claro que lo poníamos en segundo lugar porque primero estaba Powell y luego estaba Lagarde, que nos iban a decir el futuro, ¿no? Por así decirlo, aunque son tan políticos que al final no dicen mucho, ¿no? Y es ahí la labor nuestra de intentar intuir por dónde van. Vale, entonces, hemos tenido un principio de año muy bueno hasta la fecha y es justamente lo que tú decías, Marta, de que hasta qué punto el mercado ha sobrereaccionado, probablemente a ese soft landing o cualquier otro motivo que pueda haber detrás. Bueno, en un principio podríamos llegar a decir que sí, que ha sobrereaccionado, pero tampoco tanto en términos de rentabilidad en los selectivos cuando lo comparamos con Europa. Eso para empezar. Pero entonces, ¿qué podría llegar o qué podríamos llegar a esperar ahora, sobre todo habiendo visto lo que ocurrió el viernes, con ese dato de nóminas no agrícolas, que además nosotros desde el canal de YouTube de Admirals lo estábamos cubriendo en directo y no damos, o sea, no es que no damos o nos sorprendía demasiado, ¿no? Podríamos llegar a decir, no damos crédito en ese sentido de la gran variación. Claro, hay gente que luego dice, no, es que son datos que están desvirtuados porque al final el estudio que han hecho, bueno, ok, es una teoría que tiene cabida. Pero respondiendo directamente a tu pregunta, Marta, que hasta qué punto el mercado ha sobrereaccionado, digamos, a eso, esto se podría llegar a traducir en justamente la rentabilidad que ha tenido desde principios de año. Entonces, la pregunta a partir de ahora sería, ¿el mercado realmente ahora qué es lo que está intentando descontar? Una parada por parte de la Fed, que es que casi que el mercado se está tomando la posible parada de la Fed como un pivote ya directamente, ¿no? O sea, el mercado tiene tantísimas ganas de subir que ese discurso, no vamos a decir dovish, pero tampoco fue muy hawkish el discurso de Powell la semana pasada, ¿no? Entonces, al final, si el mercado tiene en cuenta esas palabras de Powell, continuaba subiendo, sale el dato de nóminas no agrícolas, tampoco es que haya corregido tanto. Fijaos que al final, desde el pico máximo que estábamos viendo justamente el viernes hasta el pico actual, bueno, estamos hablando de un 2% de caída. Pero entonces la pregunta es, y ya con esto yendo al grano, ¿qué estamos intentando descontar? ¿Una pausa de la Fed? ¿O incluso el mercado intenta ir todavía más allá? Ya no solamente la pausa de la Fed, sino al final que intenta probablemente combinarlo justamente con lo que serían, pues a lo mejor, estimaciones de los beneficios por acción, medios de lo que sería el SP500 de cara al año 2024-2025. Ya hemos estado viendo cómo recientemente fuentes señalaban que pues auguran un año bastante más positivo que el año 2023. Pero claro,
Si luego lo comparamos a lo mejor con ese otro factor de que el mercado no hace suelo hasta que la recesión se manifieste y de momento no se ha manifestado, entonces ¿en qué queda justamente o en qué quedan todas las subidas actuales? Bueno, al final, y aquí sí, si nos damos cuenta, podemos estar en el top-down a nivel macro, ir bajando, sentimiento de mercado, amplitud de mercado, que ahora que me estoy acordando, fijaos la amplitud de mercado que estamos viendo aquí, la fuente es bar chart. Realmente es sorprendente un poco la amplitud. Para el que no sepa lo que es la amplitud, bueno, justamente aquí lo pone en inglés, pero sería el porcentaje de empresas que están negociando por encima de una media móvil, ¿de acuerdo? No solamente eso, sino que esto sería la amplitud sectorial. ¿No? Estamos viendo cómo en términos generales, a partir de la media de 20, casi todo está por encima en todos los sectores con alguna variación a nivel porcentual. Por lo tanto, el mercado, si al final lo que tiene que digerir es todo esto que acabamos de decir, de momento la amplitud le acompaña, pese a que ese índice de avaricia está casi, o de codicia está pues en un nivel muy importante, ¿qué podemos llegar a esperar? Y ahora sí, yendo ya directamente al técnico, ¿no? Con todo esto que acabamos de decir. Bueno, finalmente, hasta que no rompa toda esa zona, todo ese techo que estamos señalando justamente ahora, pese al intento que ya estábamos viendo la semana pasada, no va a ocurrir nada. Es decir, al final, y fijaos que nosotros siempre ponemos análisis técnico como último recurso a tener en cuenta y nunca como el primero, bueno, finalmente es el técnico como último recurso final el que va a dictaminar qué pauta del mercado se activa o no. Por lo tanto, lo que hemos estado viendo hasta la fecha ha sido un intento, si bien a todos los efectos podríamos decir que ha superado la directriz, pero fíjate, Marta, y aquí puntualizando un poquito más, estas últimas subidas que estamos viendo justamente aquí deben ser corregidas. De hecho, ya están siendo corregidas. Y cuidado, porque cuando hablamos de corrección no estamos hablando de, pues entonces, otro mercado bajista. No lo sabemos, eso ya lo veremos, no podemos adivinar el futuro. Pero sí que subidas tan verticales como las de corto plazo que estábamos viendo, que tomen algo de pausa, algo de corrección, algo de toma de beneficios, sabiendo que encima estamos en una resistencia tan importante en esos volúmenes de ventas, sería algo completamente normal que luego a partir de ahí, junto con la reunión de marzo, ya estaríamos evaluando otro escenario. Y ya por último, simplemente SP500, hablando de renta variable americana, yo en lo personal no suelo utilizar indicadores, los que ya me siguen lo saben bastante bien, pero hay algo que probablemente sí que cabe mencionar en este sentido, es el famoso cruce dorado que le suelen llamar, ¿no? Cuando la media de 50 atraviesa la de 200. Nada, si miramos un poquito al pasado solo, vamos a ver que pese a todo, aunque yo no sea muy fan del cruce de medias, hay que tenerlo en cuenta, porque las veces que la ha cruzado, finalmente el mercado ha tomado esa dirección. La última que hemos tenido un cruce a la baja era, da la casualidad, principios del año 2022, lo cual luego fue justamente todo el mercado bajista. Y el ejemplo a la inversa lo tenemos año 2020, en esa recuperación del COVID, también cruce dorado al alza y a partir de ahí mercado alcista. Bueno, pues bienvenidos a otro cruce dorado que estamos viendo en la actualidad. Para hacer un seguimiento a esto, vamos a necesitar el frente macro y el frente corporativo, que es lo que nos espera de ahí en adelante. Así que lo estaremos evaluando. Pero no tiene un escenario relativamente negativo, eso sí que hay que decirlo realmente. Más allá de esta fotografía, desde luego, como bien nos decías, venimos además de a todo esto hay que añadir que venimos de una semana marcada por todas esas claves de política monetaria. Nos decías, tiene en estos momentos el mercado tantas ganas de subir que está viendo ya ese pivote de la Fed apenas en la pausa, ¿no? Que es lo próximo que esperamos. Ya ni siquiera en el caso de vislumbrar un recorte de tipos de interés como el verdadero giro, no de política de la Fed, sino mucho antes, en esa pausa que esperamos de cara a los próximos meses, una pausa que a priori parece que va a llegar antes a Estados Unidos que a Europa. ¿Cómo ves en estos momentos, más allá de los efectos de política monetaria y todas estas distintas escenas sobre las bolsas, cómo estás viendo también, ahora que ya poco a poco podríamos decir que estamos un poco más adentrados en esta temporada de resultados empresariales, cómo estás viendo la actitud del mercado, sobre todo el comportamiento, cómo está recogiendo pues todas estas cifras que estamos conociendo a uno y otro lado del charco y además teniendo en cuenta también pues las características de cada uno de los sectores que está publicando cuentas? Sí, lo que debemos tener en cuenta en este sentido, sobre todo, es el efecto cíclico que hay por lo general en este tipo digamos, de tiempos, ¿no? En general. Entonces, si prestamos un poquito de atención, por ejemplo, nos podemos ir hablando de earnings de bancos, por ejemplo, pero antes de ir directamente al ejemplo del IBEX, que además está transformando casi en el caballo ganador. Nunca, o sea, juraría que nunca hubiese tenido que decir esto, pero al final se está dando, ¿no? Realmente en términos de earnings, el mercado no lo viene haciendo relativamente
notablemente mal. Hay 3 puntos que hay que destacar en este sentido. Primero, ya sabemos siempre que una compañía cuando presenta resultados no únicamente presenta resultados, sino que al final lo que presenta también es el forward guidance, que se le suele llamar, ¿no? Entonces, en términos de forward guidance, lo que empezamos a ver es que la gran mayoría, de hecho esto lo publicaba esta mañana, o bueno, el fin de semana, no recuerdo muy bien, Earnings Whispers, que al final es una fuente que mucha gente sigue en Twitter, etcétera, etcétera, y publicaba justamente una fotografía a modo esquemático, a modo resumen, de todo lo que ha venido siendo los earnings últimamente, ¿no? Entonces, en términos generales, lo que hemos podido llegar a estar viendo es que, de momento, el resultado, o mejor dicho, la reacción que tenía el mercado a los earnings, es decir, cada compañía que presentaba resultados, tenía un movimiento positivo en un porcentaje superior al 50%. Eso para empezar. A partir de ahí, ligeramente por debajo del 50% de todas las empresas habían presentado buenos resultados. Ok, hasta ahí lecturas, no vamos a decir predecibles, pero sí lecturas, bueno, relativamente normales. Ok. Pero sin embargo, en donde ponemos un poquito más el foco es justamente en el forward guidance. Y en términos porcentuales del total de compañías que venían presentando resultados hasta el momento, justamente el forward guidance lo que indicaba era que en términos superiores al 50%, el forward guidance era neutro, con una parte importante en negativo también, ¿no? Entonces, ¿el mercado qué es lo que intenta digerir? Bueno, para empezar, la inmediatez justamente de publicación del dato, esto ya es algo bastante típico, pero como estaba diciendo al principio, probablemente el mercado esté mirando ya no solamente los earnings de ahora, que bueno, son relevantes porque te dicen justamente cómo se está comportando una empresa en un entorno de tipos altos, así que importante sí que lo es, obviamente, pero en donde probablemente esté poniendo el foco el mercado es justamente, como decíamos antes, en esas estimaciones de beneficios por acción, estimaciones de earnings en general de cara al 2024-2025, que en un principio lo que anticipaban fuentes es que iban a ser notoriamente superior al año 2023. Por lo tanto, digamos que la cuestión o la respuesta a tu pregunta, Marta, sería que, ok, la reacción del mercado ha sido, como hemos estado diciendo justamente ahora, pero la pregunta sería, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué punto del futuro el mercado intenta adelantarse a veces, ¿no? Porque justamente es precisamente cuando a veces no seguimos el ritmo del mercado, porque leemos algo en prensa y vemos que no cae, es que probablemente se adelanta, por no decir casi seguramente, se adelanta al futuro. Por lo tanto, en términos generales, como veníamos diciendo, una presentación de resultados que, bueno, cumple un poco con lo que el mercado estimaba, relativamente buen comportamiento en términos generales, un forward guidance que sí que es verdad que te aporta un pelín más de incertidumbre a futuro, pero no obstante el mercado está mirando 2024-2025, eso está clarísimo y se está viendo reflejado además, evidentemente, en el movimiento. Y ya simplemente por último, IBEX 35, para destacarlo, y como decía antes, ¿no? O sea, yo, vamos, hubiese jurado que nunca me hubiese imaginado a lo mejor una situación como esta, pero precisamente la reflexión del día de hoy, en términos muy, muy breves, sería que nunca demos por sentado algo o un índice como pues, en donde no hay nada. Al final, cuando la coyuntura se gira, y es justamente lo que estamos empezando a ver ahora, la coyuntura se gira, suben tipos en Europa y los bancos salen beneficiados. El IBEX, a ser un índice tan bancario, está teniendo un comportamiento muchísimo mejor que el resto. Por lo tanto, el desafío del IBEX, que podría ser el caballo ganador de cara a este año, si continuamos viendo justamente ese comportamiento en los bancos, que es lo que más pondera, es precisamente la rotura de la zona que estaríamos señalando justamente ahora mismo aquí en pantalla, 9.200 aproximadamente, ya al haber recuperado toda la caída del año 2022 y muy cerquita ya de alcanzar esos niveles pre-COVID. Hasta entonces, lo que se encuentra justamente en el medio que va a tener que perforar, muy similar al Nasdaq y muy similar al S&P, es precisamente la directriz bajista, pero cuidado aquí, que no viene marcando el rumbo de 2022, sino que viene marcando el mercado bajista del IBEX desde el año 2015, a puntito de romperlo, así que el foco estaría ahí, justamente. Pues ahí mantenemos el foco. Franco Machiavelli, como siempre, muchísimas gracias desde Admirals España. Gracias a vosotros, Marta, un saludo.